Amigas, amigos, buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El tema de hoy es la nostalgia navideña. Marlene Orduña, buenas noches, padre y grupo, muchas gracias. Eneosis escucha. Miguel Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué es la nostalgia? La palabra nostalgia tiene al final lo que es dolor, una neuralgia, es dolor en los nervios. Cefalea también es un dolor en la cabeza. Pero la palabra algia significa dolor. Y la palabra anterior, nostos, significa recuerdo o el pasado recordado. Bueno, entonces la nostalgia es el recuerdo de las cosas buenas que nos han pasado y que sabemos que no se van a volver a repetir nunca, como eso que se dice, y no sabíamos que éramos felices. Es una frase nostálgica. Las frases nostálgicas nos producen un cierto dolor, pero es emocional, no es un dolor físico. Bueno, alguien podría ponerse a llorar y ya cambia la cosa. La nostalgia surge cuando uno añora, y aquí también añorar es desear, cuando uno añora ordinariamente su infancia. Bueno, hay dos tipos de la añoranza, que sería un recuerdo agradable, y también la tristeza o el rencor o la ira o la desaprobación, cuando el recuerdo de la infancia es negativo, el trauma. Pero creo que la mayoría de nosotros tenemos buenos recuerdos de nuestra infancia. Y para decir buenos recuerdos, no quiero decir perfectos. Nadie tiene una perfección en nada. Eso ya lo sabemos. Y nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido, la nostalgia. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros puede recordar su infancia, y aquí me estoy refiriendo a los que tuvimos una infancia pues normal, y en estos tiempos de diciembre, pues una infancia muy alegre, muy influenciada por la fe, por la religión, y todos los días de este mes, pues recuerda uno, primero los que vivimos en un pueblo antiguo, las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y sus rosarios, el novenario, pero allá en mi tierra era a las 6 de la mañana, o un poco antes, y es medio frío. Por lo tanto, era un sacrificio, entre comillas, levantarse temprano. Pero la emoción de todos cantando la guadalupana y otras alabanzas, el rosario o la misa, todos nos sentíamos contentos y llenábamos el templo, un templo grande, porque era un pueblo antiguo, es un pueblo antiguo, Ario de Rayón o de Santa Mónica. Y esos sentimientos no se pueden repetir jamás, porque en primer lugar surgen de un corazón inocente, limpio, que cree verdaderamente y que no tiene dudas, que su fe es infundida por su familia y por la sociedad y por la iglesia. Es una fe comunitaria y una fe familiar y una fe personal. Y la vivencia de esa fe
de uno de niño tan pura, tan completa, tan cambiante en el sentido transformante de la persona. Bueno, eso nunca se va a volver a dar más que en algunos momentos muy especiales de encuentro con Dios y con los demás. Bueno, entonces en estos días revivimos la nostalgia y hoy precisamente participé, bueno, los jueves celebro misa en la capillita aquí donde estoy, una capillita de gente pues muy modesta, y me estuve fijando, bueno, celebré la misa rápido, la exposición del Santísimo y la bendición, porque es el jueves sacerdotal, y luego pues nos fuimos a la posada, y ya les dio mucho gusto a las personas con las que ya tengo 10 meses conviviendo con ellas, de que fuera la posada, que era ahí cerquita. Y ya me fijé quiénes iban a la posada, o quiénes iban ahí. 3 o 4 personas un poco distraídas, les llamo distraídas, pero que no tienen bien sus capacidades, pero son como unos niños con un cuerpote. Bueno, muy bien. Un adolescente que llevaba la bocina y que encabezaba los cantos. Naturalmente un adolescente pues es desafinado y todo lo demás, pero lo que me extrañó fue que hubiera un adolescente que motivara lo de los cantos. Naturalmente él no se lo sabía bien, sino las personas ya de edad. Bueno, ¿y quiénes eran la mayoría de los que iban? Niños, niñas y señoras. Señoras de edad, de la tercera edad. Éramos como unos 50 o un poco más. Naturalmente que también estas posadas son motivadas por algo más. Bueno, aparte de que es muy, muy bonito ir rezando, ir cantando, las velitas ya no se usan pues como antes, buscapiés y luces de pólvora ni nada. Es peligroso en nuestros días. Y además los cohetes son muy molestos y se confunden con tiros. Y los cantos nos unen, así como cuando estaba pequeño, la comunidad me envolvía con sus cantos. Ahora nosotros los adultos envolvemos con nuestros cantos, que son los mismos que nosotros de niños recibimos, a los niños y a las niñas. Luego en la misa pasó otro adolescente a repartir boletitos a los niños y a las niñas. Bueno, lo entiendo perfectamente. Ahora es diferente. En las épocas en que fui niño, hace siglos, los aguinaldos se repartían después del rezo y todo, cuando ya se iba a empezar. Bueno, había ordinariamente solamente ponche y los aguinaldos. Y los aguinaldos estaban bien surtidos de unas cosas que se llamaban colaciones, unos dulces, y también sobre todo tejocotes, y luego o tejocotas, pedacitos de caña dulce, cacahuates y algunas otras mandarinas y algunas otras frutas como manzanitas. Bueno, entonces nos daban nuestro aguinaldo, que no era simplemente como ahora una bolsa de plástico, sino los aguinaldos se hacían desde antes como unas canastitas pequeñas donde se iban a poner los regalos y confeti y también unas serpentinas. Entonces el aguinaldo no solamente era una cosa que recibíamos, sino también era un regalo que se suponía que estaba conectado al nacimiento del niño Jesús. Bueno, los aguinaldos están relacionados con los pastores que vivían cerca de Belén y que fueron a llevarle regalos al niño Jesús.
Ahora, en las posadas, en lugar de regalarle al niño Jesús, porque Él está en el cielo, ya está grandote, ya no es niño, sino para nosotros que festejamos su nacimiento, pues entonces Él ya no puede recibir regalos. ¿Y a quiénes les damos los regalos? A los niños, a los niñitos, que son los que prefiguran o representan a Jesús, al niño Jesús. Entonces a los niños lo que se les daría, como los pastores a Jesús, al niño Jesús, se les da a los niños, pero no se les da una bolsa común y corriente, una bolsa de plástico, se da un objeto que también tiene una aportación personal, porque los aguinaldos, de acuerdo a los lugares donde se tocaban o se tomaban las posadas, la familia o la calle hacían los aguinaldos y luego las piñatas, ya tampoco ahorita no se hacen piñatas. Y antes había esa diversión de las piñatas. Y naturalmente que había un cuidado. Piñatas para los chiquitos, piñatas para los medianos, piñatas para las niñas, piñatas para los niños. No era así como a lo bruto. Y el ponche, por supuesto, un ponche que tenía pues muchas cosas, ciruela pasa, los tejocotes, por acá se usan pues los tejocotes, son de la sierra aquí, tarasca, la caña de azúcar, el piloncillo, las pasas, los cacahuates, también se le ponía cacahuates, y naturalmente allí no, pero en los velorios esos ponches se daban con piquete, se le daba el piquete. Y luego al final, ahora, bueno, antes también en algunas partes había tamales, había pozole, había atole, había agua fresca. O sea, que así es lo mismo ahora, nada más de una manera más modesta, pues porque estamos en una época de crisis. Sí, estamos en una época de crisis. Yo tenía una tía que hacía un levantamiento del niño Jesús el día 2 de febrero y daba como un banquete naturalmente pueblerino para todos, con buñuelos, con pozole, con enchiladas, con tostadas. Allá la morisqueta no se usa, tierra fría. Bueno, era una felicidad y la gente quería compartir. Ese es el sentimiento más grande de aquellos tiempos, compartir, recordar o recobrar el sentido de las posadas. Naturalmente, aquí pues como la capillita es pobrecita, pues nada de música, ni de bailes, ni de bebidas, ni de nada, todo muy, muy normalito. Pero en algunas partes que se las dan de fifís o de importantes, al final de la posada tienen una tarima grande con un conjunto antes, pues, sobre todo ahí en La Ruana y en esos lugares donde había mucho dinero antes. Entonces era una posada baile. Muchos sacerdotes han luchado por quitar eso de las posadas bailes. Pero bueno, eso no se puede quitar porque en las capillas sí, o en los templos, pero en las casas no, o en las organizaciones, como esa que estaban haciendo en Los Reyes, de un evento de las posadas, pues era como un desfile de Navidad o de las posadas, y que allí llegó el bruto ese que atropelló a 10 personas o más, y que mató a 2, y que una pues está entre la vida y la muerte. Pero antes no había ni coches ni cosas por el estilo. La mayoría andábamos en bicicletas y los más riquillos en motos. Pero eso ya es un tiempo muy pasado. Bueno, pues esa es la nostalgia. Esto que estoy diciendo es la nostalgia. Por un lado, en el fondo querer regresar a esa felicidad pura, infantil, sencilla, completa, pero no se puede.
bueno, los niños la viven ahora, la pueden vivir, y uno puede aportar para que se viva ese buen ambiente. Luego, también la nostalgia puede traernos tristeza. Voy a dejar la nostalgia navideña, o vamos a decir de las posadas, y ahora voy a decir la nostalgia que nos puede entristecer. Si uno se pone a pensar, bueno, se murió mi mamá hace un año, casi ya van a ser 2, y si la madre de uno pues era una persona devota y también hacía cosas para las posadas, uno puede sentir una nostalgia, un dolor de recordar, un dolor, una tristeza de recordar la felicidad pasada que no se puede recuperar. Y es muy importante que nos demos cuenta si nos estamos sobrepasando, bueno, primero si nos da esa nostalgia, y en segundo lugar, si nos estamos sobrepasando, porque también, y fijarnos en derredor, voy a darles algunos datos de la nostalgia. Por ejemplo, si uno en estos días se siente sin emociones, como un palo, como una piedra, como que uno está muerto por dentro, bueno, ese es un síntoma de soledad. No de una soledad de la gente, puede no estar rodeado de mucha gente, sino una soledad interior por esa nostalgia del pasado. Naturalmente que algunas personas llegan a la depresión, bueno, y sobre todo los que no han superado, no han hecho su duelo por los seres queridos que han muerto, y más si murieron en estos días. También puede ser que uno tenga, que uno tenga un descontrol, una sensibilidad exagerada para lo bueno y para lo malo. También es ese descontrol que se llama una volatilidad emocional, pues es una forma de echar fuera esta nostalgia que les digo. Es una forma de defenderse, es una proyección. Proyección quiere decir sacar fuera, como cuando se proyecta una imagen. La imagen está en una cosita y se proyecta en una cosota, la pared. O ahora diríamos una proyección, está en los medios de comunicación y yo lo veo en mi celular o lo veo en una pantalla. Bueno, entonces pueden ser manifestaciones interiores, sobre todo esto del descontrol emocional, de llorar de más o de reír. Después que uno se sienta un poco aislado, diferente. Bueno, todos somos diferentes, somos iguales como seres humanos, somos iguales como mexicanos, somos iguales como parlantes, hablantes del castellano, somos iguales en una cultura histórica mexicana del siglo XX y XXI, los que ya estamos betarros. Pero si nos sentimos diferentes, incomprendidos, humillados, despreciados, no tomados en cuenta, no valorados, quiere decir que tenemos un descontrol emocional, que puede ser cierto, que no nos valoren, puede ser cierto que nos critiquen, puede ser cierto que nos condenen. Eso produce pues un dolor emocional. Pero cuando uno no discierne, no examina, que de acuerdo a donde viene el golpe, pues cuando uno no tiene ninguna relación con alguien, pues
diga lo que misa hasta si puede. Si voy pasando por una calle y rebuzna un burro, yo no me voy a enojar con el burro que rebuzna, me alejo de ese rebuznido. Si voy por un lugar y me sale un perro a ladrar, pues agarro piedras o un palo y me alejo. Pero no me quedo ahí clavado peleándome con el perro eternamente, ni queriéndolo matar, pues ¿para qué? Entonces allí sería sentirse uno diferente, como que es incomprendido, pero es un sentimiento, no es la realidad. Después, a lo mejor uno dice, bueno, ¿y para qué vivo? ¿Para qué sufro? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, son preguntas muy profundas, que solo cuando la persona siente eso y se contesta, entonces su vida cambia. Me platicaba una señora que un día se despertó como todas en la mañana y dijo, ¿y qué estoy haciendo aquí? Mi marido es esto y esto. Me trata de este modo y de este otro. Bueno, pues voy a tomar una decisión, o aguanto o lo dejo. Entonces, de pronto la persona dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? Bueno, yo lo digo con otras palabras, con maldiciones, pero no se las puedo repetir a ustedes, pero a veces digo, bueno, cuando tengo muchas dificultades, pero luego yo mismo me digo, tú quisiste ser sacerdote, ¿no? Entonces, aguántate. ¿Tú querías esto? Pues aguántate. Tú eres el responsable de lo que te está pasando, no el culpable, responsable. Luego también puede ser que uno se sienta fatigado. Es el primer síntoma o de la diabetes, de cierto tipo de diabetes o de cierto tipo de enfermedades, entonces es algo físico. Pero también puede ser algo anímico, algo mental y algo emocional. Cuando a uno le cuesta mucho trabajo hacer las cosas mínimas, como levantarse, como bañarse, como limpiarse, bueno, lavarse la boca con un cepillo, etcétera, etcétera. Cuando a uno le cuesta mucho trabajo salir y dejar la casa. Y algunas personas, bueno, yo soy acumulador, pero hay otras personas que tienen todo revuelto, sucio. Bueno, es una señal de depresión. Y luego también perder el tiempo. Bueno, buscar uno mismo, sentirse a gusto y usar el tiempo para diversiones, para cosas que no tienen pues ningún futuro, que nada más le ocupan a uno el tiempo y que eso es lo que uno quiere, ocupar el tiempo. Bueno, y el descuido de uno mismo, ese descuido de uno mismo, pues no debemos es decir, es una señal de la nostalgia navideña y de la depresión que podemos sentir en estos tiempos de buenos recuerdos, pero que ya no los podemos recuperar, y más si creemos que no tenemos buenos tiempos ahora. Ese sería el problema. Pero creo que la mayoría de nosotros tenemos muchos bonitos momentos, como este que les digo, que fui a acompañar a la posada de los pobrecitos. Bueno, pues yo también, y soy igualmente como ellos, pero y veo su entusiasmo, su cariño, su dedicación, su fe. Bueno, y eso mismo me transmite a mí una fuerza espiritual y al mismo tiempo un consuelo espiritual. Y agradezco a la comunidad. Bueno, voy a leer sus comentarios.
Malena Orduña, ya le había dicho que buenas noches y nos dice que a todos buenas noches. NO, si se escucha, muchas gracias. Miguel Ruiz, buenas noches, buenas noches. Irma Martínez, un gusto saludarlo. También a mí, Irma. Alfonso Méndez, buenas noches, padre, y a toda la comunidad. Muchas gracias, Alfonso Méndez. Jesús Sánchez, saludos para mí. Padre, mil bendiciones para todos. Dejen su like que no cuesta. Bueno, dejen su like, pues. Irma Martínez, padre, ¿qué libro recomienda sobre la historia de México? Bueno, eso lo digo mañana porque ya mi memoria está muy caduca, pero sí tengo, aquí mismo tengo historias de México. Pero el que leía yo era uno de Alvear Acevedo con C y con B chica. Alvear Acevedo, su nombre no me acuerdo. Pero la persona más inteligente del siglo XVIII, digo XIX, pues fue un historiador, Rivadeneira o quién sabe qué, tiene una colección de la historia de México completa, son varios tomos, pero repito, luego les digo, ya en concreto, qué historias de México leo yo. NO, un michoacano canto, llega Navidad y yo sin ti, eso es terrorismo para muchos con esa canción, los torturan a veces. Bueno, está bien. América, bonita noche a todos. Gracias, Lique. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para usted y toda la audiencia. Que pasen buenas noches a todos. Igualmente, Esperanza, gracias. Teresa Gutiérrez Serrano, buenas noches, padre José Luis. Buenas y que Dios lo acompañe y lo bendiga. Igualmente a ti, a toda tu familia y a todas nuestras familias. Irma Martínez, las ciudades extinguen las costumbres, sí. Malena Orduña, igualmente América. María Teresa Gutiérrez Serrano, América, bonita noche, saludos y un abrazo. NO, aunque por otra parte la nostalgia cura la ansiedad, o así lo estipula Carl Gustav Jung en sus arquetipos de terapia. Sí, posiblemente. Los arquetipos son, bueno, son vivencias colectivas que tenemos en nosotros mismos sin darnos cuenta y que entonces distinguimos. Bueno, va a decir alguien, ¿eso qué es? Bueno, voy a poner una cosa, el cielo. Para la mayoría de las personas, el cielo es subir. Para otras, el infierno es bajar y sufrir. Cielo es subir y gozar. Esos son arquetipos. Son ideas que uno tiene sin pensar y sin que le enseñen. Por eso todos los pueblos han puesto sus templos en lugares altos, porque creen que están más cerca de Dios. Y todos los que bajan al Averno, a las barranquillas o a los hoyos donde hay lava y ardiendo, es el infierno. María Teresa Gutiérrez Serrano, bonita noche para todos los presentes aquí en la comunidad del Padre José. Dios nos cubra con sus bendiciones. Sí, María Teresa Gutiérrez, Dios te oiga. Rosa López, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Buenas noches. América Seú, María Teresa Gutiérrez Serrano y Malena Orduña, saludos. Miguel Ruiz, saludos de parte de Victoria. Saludos, Miguel Ruiz, salúdamela. Carlos Jiménez, ya tenemos bastante pirotecnia por toda la región. Ay, Carlos, Dios mío. Sí, tenemos una pirotecnia, pero es una pirotecnia que va eliminando, va acabando con los solotes, para que entre menos solotes, pues haya más que comer. Entre menos, bueno, va acabando con los burros. Entre menos burros, hay más solotes.
Carlos Jiménez, extrañan las colaciones, galletas de animalitos, caña, cacahuete, galleta betunada y mandarina. Sí, se me había olvidado esas galletas que tenían betún de colores y las galletitas de animalito, que eran las que comíamos todos los pobretones. María Teresa Gutiérrez Serrano, qué bonitas las posadas de aquellos años. También nos vestían de pastores, me acuerdo de mi pandero cuando sonaba así. Chilito Piquín, buenas noches, padre. Pregunta, ¿a qué se debe tanta violencia? ¿Cómo luchar en contra del flagelo de tantas drogas? Ay, Chilito Piquín. Bueno, la violencia la he estado analizando y diciendo de muchos modos. La violencia solo va a terminar cuando nosotros seamos mensajeros de paz o obreros de paz o trabajadores de paz. Cuando nosotros mismos rechacemos la violencia con todo lo que ella tiene y pongamos semillitas de paz. Y hay muchas personas, lo que pasa es que no vemos esas semillitas de paz. Esas semillitas de paz son nuestros valores, los valores cristianos y humanos que teníamos antes. Entonces hay que revivirlos en nuestra persona primero y luego en los demás. Lo de las drogas, pues las drogas son un sustituto de felicidad. Y allí sí no podemos hacer nada porque el ser humano, desde que existe, ha buscado drogas y algunas espirituales para encontrarse a Dios, como los hongos alucinógenos, el peyote y qué otra cosa. Pues esa planta también alucinógena, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero una de las flores blancas grandes, bueno, que tiene unos camotitos abajo y las flores luego quedan en unas como cosas espinosas. Bueno, esas son las drogas ordinarias o especializadas para los indígenas. Y las drogas que ha usado siempre el ser humano es la marihuana. Y en segundo lugar, o primeramente el alcohol, la marihuana y el tabaco. También el tabaco. Entonces, es imposible desterrar esas cosas. Educar para no abusar de ellas, sí, o para renunciar a ellas. Pero el que uno debe de dar ejemplo. Porque si yo digo una cosa y hago otra, estoy perjudicando lo que estoy diciendo. Y entonces, pues no. Por ejemplo, las drogas. Pues no drogarnos de ninguna manera. Ahora tampoco no nos volvamos puritanos. Nosotros los sacerdotes celebramos misa y nos tomamos el vino. Bueno, yo no, ahora ya nada más 2 veces a la semana, pero antes era todos los días en la mañana y en la tarde. Y luego la marihuana, pues cuando uno se acerca a algún lugar y allí está el olor a marihuana y pues ya pasa uno y se da un toque, o cuando va uno a donde arreglan zapatos y allí el tiner y bueno, cada quien. Las drogas son imposibles de quitar. Lo que sí se puede renunciar o regular o proteger a quienes todavía no tienen una capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo, y que entonces las drogas los van a perjudicar a los niños, pues, niños y adolescentes. Pero eso de quitar las drogas es imposible. Hay muchas formas
muchas drogas. El café, naturalmente que me van a decir, padre, el que toma café no daña a los demás. No. El que fuma, sí, sí. El que se alcoholiza daña a los demás, se daña a sí mismo y daña a los demás, por supuesto. Mauricio García, Padre José y Comunidad, buenas noches. Hablando de aguinaldo a trabajadores de Ecatepec, no se los han pagado a 900 trabajadores. Bueno, hoy no quise pues decir de todas las tonterías que, bueno, no tonterías, injusticias que está cometiendo este gobierno. Ahora, yo podría decir a todos esos trabajadores, ¿votaron por Morena? Si votaron por Morena, cállense su boquita, porque es como el que compra un asesino para que lo mate, contrata un asesino para que lo mate. Ahora, ¿de qué se queja? Pero ojalá que todos los trabajadores se manifiesten en contra de sus verdugos, que son todos los políticos de Morena, todos. Y también a ver si pues reaccionan. María Teresa Gutiérrez Serrano, todavía en el 2010 me tocó ir a unas posadas muy bonitas. Sí. América, sí, me encantaba juntar dulces. Sí, así es. Cecilia Murillo, la paz de todas las personas que conozco, incluido mi hijo, no han recibido su aguinaldo. Parece que en empresas privadas tampoco hay dinero. ¿Y a quién van a acudir? Cecilia. Los jueces, bueno, ya no hay a quién acudir. Por eso estamos probando una sopa del chocolate que nos van a dar, que vamos a comer el año que viene, y el otro, y el otro, y el otro. Ni modo, pues. Y todos son iguales, pero es que también, aquí no hay facilidades para que los empresarios buenos puedan trabajar. Aquí solo hay facilidades para los empresarios corruptos. Cuando lloro siempre me pregunto, ¿tragedia o farsa? Depende. Si estás como Rubén Darío, cuando quiero llorar no lloro y cuando lloro, lloro sin querer. Son las dos cosas, depende de qué llore uno. José Manuel Valdovinos Espino, buenas noches, padre. Pero en realidad el verdadero llanto nace del corazón o de toda la persona. El llanto, vamos a decir, comunicativo de los demás nace por compasión, por ver llorar a una persona, por sentir su dolor, etcétera. José Manuel Valdovinos Espino, buenas noches, padre y comunidad. Si solo quedan los recuerdos, lo importante es que el niño Jesús nazca en nuestros corazones, por supuesto, pero el niño Jesús que debe que nace en nuestros corazones también está acá en la tierra, son los niños, todos los niños. José Alejandro Cotulenco, buenas noches, padre, buenas noches. María Teresa Gutiérrez Serrano, padre, desde que mis padres se fueron con Dios, yo me desanimé y ya no es lo mismo. En estas fechas los extraño mucho porque siempre nos reuníamos en familia y todo eso se acabó. Sí, María Teresa Gutiérrez, pero como una mamá inteligente me dijo, cuando le mataron a 2 de sus hijos y uno quedó herido, y bueno, primero fui a ponerle los santos óleos a los que acababan de matar, y luego fui a ver al herido donde estaba el doctor, en un rancho, pues en un pueblo. Y la encontré, la señora no estaba llorando. Y le dije, oiga, ¿ya fue a ver a sus hijos muertos? Sí.
¿Y por qué está acá? Porque estos me necesitan, aquellos no. Aquellos ya no me necesitan. Y esa señora me dio una gran enseñanza. Tenemos que concentrarnos en quienes nos necesitan, no en quienes ya no los podemos ayudar. Kasovic Sam, yo siempre sentí la soledad, aunque mi familia es muy numerosa, hasta que nacieron mis hijas. Bueno, bendito sea Dios. NO, la nostalgia, dicen los marinos, peligrosa ya que no te ahogas por caer al agua, sino por no salir de ella. Así es, NO. Mauricio García, la Navidad es una fecha para conmemorar el nacimiento del Salvador y de reunión familiar con un pozole, tamales, pollo relleno, carne asada. La cuestión es pasar un rato agradable. Claro, platicar y bromear. Román Murillo, sobre la historia de México, lean a Juan Miguel Zunzunegui. Sí, es cierto, Román. Hay un profesor también un poco más antiguo, pero pues ahorita no me acuerdo, a ver si luego lo recuerdo. Hay videos, Juan Miguel Zunzunegui tiene muchas conferencias, últimamente se volvió muy famoso, ya era famoso, pero se volvió muy famoso. Un internauta comentó que no le gusta Navidad porque su prima abusó de ella y todas las Navidades tenía que compartir la mesa a fuerzas con su agresor. Y ni qué decir. Espero y lo supere. Pues sí, ojalá que sí. Por eso decía que los que hemos tenido una niñez normal, los que han tenido una niñez difícil, pues no van a querer recordar, por supuesto. Y qué bueno que no quieran recordar. Irma Martínez, gracias por compartir. Malena Orduña, padre, hoy nos ha hecho viajar a épocas felices, exacto, nostálgicas. Bueno, gracias, Malena. Velasco Pedro, buenas noches, padre. Me llegó un video que el gobierno va a prohibir que digamos feliz Navidad. Pues que se lo lleve. Bueno, iba a decir otra maldición, pero no. ¡Qué felices fiestas! ¿Y quién les va a hacer caso? Solo, bueno, hoy voy a moderar mi lenguaje. NO, se gesta la violencia cuando unos le quieren quitar la comida a otros. ¿Sí? Rosa López, buenas noches, padre José. Le pido una oración por mi esposo, falleció el lunes 9. Bueno, entonces apenas están en el fin del novenario. Bueno, que Dios le dé el eterno descanso. Rosa López, mi esposo se llamaba Pedro Gutiérrez. Se me hace conocido el nombre. Pidamos todos por el eterno descanso de Pedro Gutiérrez, fallecido de nuestra amiga Rosa López. Malena Orduña, Rosa López, un abrazo. Muchas veces estuvo en nuestras oraciones. La salud de tu esposo, lo sentimos. América, bonita noche para todos. NO, cuando te enfrentas con las injusticias, sábete que no ganarás, porque no se trata de ganar, sino que el mal no se vaya limpio o impune. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, pues mañana aquí estaremos.